Muy bien, puedes leer la biografía de tu artista favorito. Está bien. Shakira nació en Colombia y ha ganado muchos premios. ¿Cuándo podemos usar el pretérito indefinido y el pretérito perfecto al hablar de la vida de alguien? Hoy te explicaré cómo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. ¿Cómo estás hoy? Yo soy la profe Mili y en este video te voy a enseñar a cómo utilizar ciertos tiempos verbales para redactar o hablar de biografías. Puede ser de un famoso, de alguien que conozcas o hasta tu propia biografía. Si quieres mejorar tu español y hablar como un nativo, quédate en este video. Vamos a empezar. Primero veamos la diferencia que hay entre estos dos tiempos verbales que son muy utilizados al hablar de biografías. Vamos a ver las diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. Estas son dos formas comunes en español para hablar del pasado, y la diferencia entre ellas puede cambiar el significado de lo que decimos. Primero, recordemos el pretérito indefinido. Estas se utilizan para hablar de acciones terminadas en un momento concreto del pasado. Nos enfocamos en que esta acción ocurrió en este momento específico y posiblemente no esté relacionado con el presente. En cambio, el pretérito perfecto sí se utilizan para acciones que están relacionadas con el presente, ya sea porque han ocurrido recientemente o porque tiene un impacto relevante hasta el día de hoy. Se utilizan expresiones como hace poco, esta semana o últimamente. Pongamos un ejemplo utilizando extractos de biografías. Por ejemplo, Frida Kahlo nació en 1907. Aquí la acción está terminada en un momento concreto, por lo tanto utilizamos pretérito indefinido. Frida Kahlo ha sido inspiración para muchos artistas. Aquí el impacto de esta acción sigue en el presente y por eso utilizamos el pretérito perfecto. Vamos a ver este cuadro con unas diferencias clave y también algunos ejemplos para tenerlo más claro. Aquí podemos observar el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. Sobre el pretérito indefinido, lo utilizamos para hechos cerrados en el pasado. Se usa con fechas específicas, por ejemplo, en 1990, el año pasado, en julio, hace 3 meses. Un ejemplo sería, Cervantes escribió Don Quijote en 1605. Ahora el pretérito perfecto, más utilizado con hechos con conexión al presente. Se usa con expresiones temporales como hoy, esta semana, este mes, últimamente. Un ejemplo, J.K. Rowling ha vendido millones de copias de Harry Potter. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora que tenemos más claro cada uno de estos tiempos verbales, veamos cómo aplicarlos en un contexto de biografías. Empecemos por el pretérito indefinido.
Imagina que estás escribiendo una biografía de una persona famosa. Para hablar de eventos importantes en el pasado, sin relación con el presente, utilizaríamos este tiempo verbal, ya que nos permite expresar hechos como el nacimiento, estudios, algunos logros, descubrimientos o momentos clave de su vida. Esto nos ayuda a expresarlos de forma clara y ordenada. Veamos estos ejemplos. Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1927. En 1982 recibió el Premio Nobel a la Literatura y falleció en el 2014. Como ves, estos eventos están totalmente terminados y ocurrieron en un momento del pasado. Un dato importante es que puedes utilizar el pretérito indefinido en biografías con fechas exactas. ¿Y cómo aplicaríamos el pretérito perfecto a biografías? También podemos utilizarlos para logros o experiencias que tienen relevancia en el presente. Nos ayuda a expresar un evento que sucedió, pero que sigue vigente en estos días. Podemos conectar el pasado con el presente. Veamos estos ejemplos. Shakira ha vendido millones de discos. Lionel Messi ha jugado en los mejores equipos del mundo. Isabel Allende ha escrito más de 20 libros. Como puedes ver, estos eventos no están completamente terminados. Shakira sigue siendo cantante, Messi sigue jugando al fútbol e Isabel Allende sigue escribiendo libros. Aquí podemos observar una buena comparación entre estos dos jugadores de fútbol. Por ejemplo, Maradona jugó en Barcelona, un evento terminado. Messi ha jugado en varios equipos. Esta es una acción con impacto en el presente. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo elegir el pretérito indefinido o el perfecto al momento de escribir una biografía? Esto va a depender mucho del momento específico del pasado o de algo que quieres resaltar en el presente. Ambos tiempos verbales pueden aparecer en la biografía de la misma persona, ya que nos ayuda a contar su historia de una manera más completa. Te voy a dejar aquí el ejemplo de una biografía corta. Así podemos ver cómo se aplican ambos tiempos verbales en la misma. Observa. Frida Kahlo, 1907-1954. Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, en 1907. De joven, sufrió un accidente que marcó su vida y su arte. A lo largo de su carrera, expuso su trabajo en diferentes países y se convirtió en un ícono del surrealismo. Hasta hoy, su arte ha inspirado a miles de personas y su historia ha sido reconocida en libros y películas. Sin duda, ha dejado una huella imborrable en la cultura mundial. Te dejo como tarea reconocer estos dos tiempos verbales en la biografía de Frida Kahlo y también puedes utilizar estas mismas para crear la biografía de alguien que tú conozcas. Como mencionamos antes, puede ser alguien famoso, alguien que admires mucho, un miembro de tu familia o tu propia biografía. Muy buen trabajo con este tema. Después de utilizar estos tiempos verbales en biografías, habrás aumentado un nivel en tu español. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a pasar por nuestras redes sociales donde hacemos publicaciones diarias sobre el idioma español. Y por supuesto, visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en otro video. ¡Adiós!